Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy es la reseña número 20. Bueno, como en un momento tan especial que me gustan a mí los números redondos en este caso, quise darme el lujo de traer una reseña de las que tenía en Instagram antiguas y traerlas al canal sobre 2666 de Roberto Bolaño. Una preciosa edición de anagrama con la nota de la primera edición, que yo creo que esto es sobre todo lo que deben rescatar a la hora de buscar este libro, precioso. Pero yo, como muchos de ustedes quizá, o los que ahora encuentran a Bolaño, leí esta edición de Alfaguara con letra cómoda, pero un peso incómodo, pesa como 1 kilo este libro. Puedes pegarle a alguien, matar a alguien con eso o noquearlo de inmediato. Sí, 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 ese es el chiste. Y bueno, ¿qué encontrarán en este ladrillo de 1216 páginas? Si tuviera que resumirlo, porque es una novela que la gracia es que también al resumirla la limitas. Pero yo creo que sobre todo hay dos temas que coexisten, tres temas que coexisten aquí muy, muy grandes. La crítica, sea sátira o crítica como crítica literaria, el mal y la herencia sobre todo, y la herencia de ese mal. Entonces, ¿qué encontrarán en este libro? Encontrarán a unos críticos literarios que buscan fama obsesionándose con un autor, satirizando lo que hacen usualmente los críticos a la hora de mostrar un nuevo rubro de literatura que no habían encontrado. A ese autor que estaba perdido de la mitad de la Segunda Guerra, que nadie conocía y que empiezan a traducir y se obsesionan con él. Y claro, todos estos tipos se vuelven famosos por ser los críticos de ese autor. Entonces eso, se obsesionan, se pierden, se, se relacionan, interactúan, tienen intimidad, se traicionan. Y la ironía y la sátira va directamente ligada a esto porque Bolaño odia a los críticos. Él odia la figura del crítico en este caso. Lo cree muy estático, muy poco sincero, que le falta pasión en lo que hace, le falta emoción, demasiado intelectual en su tema. Entonces, todo está ligado a esas relaciones y cómo la violencia los va devorando, por sobre todo su ego. Y termina con una situación de abandono, donde uno de esos críticos termina ganando. Y nadie al final conoce a Archimboldi, que es el gran autor que quieren conocer, que es el gran eco que persiguen durante todo eso. Incluso llegan a la ciudad de Santa Teresa, donde supuestamente es el último lugar que lo vieron. Y ahí conocen a un crítico que no lo toma muy en serio porque no es tan importante, que se llama Alfitano. Y su eco nos va a perseguir hasta su parte, que es la segunda parte, la parte Malfitano. Malfitano es un tipo divorciado que se va a Santa Teresa, que no sabe del todo por qué está en Santa Teresa, pero sintió un llamado. Y se empieza a obsesionar con un libro de geometría. Claro, uno pensaría, bueno, es matemático, quizá por eso, es ingeniero. No, el tipo hace clases de filosofía. El problema es que se obsesionó tanto con el tema de la filosofía que después empezó a explicar filosofía con figuras geométricas. Y claro, es particular su propuesta, nadie la entiende, pero está cayendo en locura porque después no empieza a hablar de filosofía, empieza a hablar de literatura, cosas que no están que están relacionadas, pero no realmente con el estudio que él le plantea. Empieza a hablar, de repente pone a tipos de física cuántica, a tipos que realmente no tienen mucha relación y no tiene contexto porque no, entre los lazos de las imágenes que muestra,
No pone algo como una aclaración, como decir que no, si aquí está clarísimo, esto lo dice. Mira, ven acá. A esto me refiero. Hay relaciones, hay nombres aquí. Está Tomás Moro con la Utopía, Dínese, Pedro Fonseca. Hay tres dibujos, está Kant, Wolf, Jefferson, Descartes. Entonces es un estudio interpretativo que si no te lo desmenuzan, claro, se ve rarísimo. Mira, está Platón, Aristóteles y Heráclito. Este es el que tiene mucho sentido. Pero luego, mira, vengan acá. Aquí está Lang, Page. Y luego aquí vamos con Harold Bloom, Alan Bloom. Así, nombres, dibujo 5, Spencer. Se pierden las relaciones, se está perdiendo, cae en una locura que termina destruyéndolo en Santa Teresa. Pero eso nos lleva a una de las partes más interesantes donde se va todo, la parte de Fate. Y ese eco que va reverberando desde la primera parte de Santa Teresa lleva directo a este tipo, un periodista gringo que está en un partido de los que investigan los panteras negras, son todos discriminados porque todos tienen la piel más oscura. Entonces, este grupo periodístico son discriminados y son discriminadores también. Se discriminan mucho entre ellos su color de piel también. No es solo que también sean víctimas, también son victimarios. Y Faith viaja a México a reportar un combate de boxeo. Y toda esa trama del combate de boxeo no es relevante, porque la gracia de Bolaño es burlarte del lector. Bolaño se burla del lector siempre. O sea, si tú esperas una gran pelea con Bolaño, estás perdiendo tu tiempo. No vas a encontrar una gran pelea acá. Es una pelea como las que hacía Mike Tyson, duran un round o dos y se acaba. Y claro, esperas todo 50 páginas para esa pelea y obtienes un párrafo que termina en dos rounds. Entonces eso, no puedes esperar eso. Y claro, él desencantado con la pelea, no sabe qué hacer, está medio aburrido y empieza a investigar un poco los crímenes de Santa Teresa. Y se da cuenta de que está yéndose a un agujero negro. Quiere huir. Y conoce a un gigante blanco, de ojos pálidos, un albino, que probablemente está referenciando al juez Holden de Meridiano de Sangre, porque aparte está Hans Klaus. ¿Quién es Hans Klaus? Bueno, aquí viene el corazón de la novela, que lo llamo el terror cósmico más realista que he leído en mi vida. Así lo llamo yo. ¿Por qué cósmico? Porque la asfixia es tan grande en esa parte que te drena. Es como un agujero negro que te absorbe, te drena la vida, literalmente. Es un sinfín de enumeración de cadáveres de niñas, no de mujeres, porque el texto dice mujeres, pero todas son menores de edad, de jóvenes, jovencitas, mutiladas, violadas, asesinadas y descrito. Una enumeración milimétrica en un plazo de 1993 a 1997 de 110 femicidios, más investigaciones y femicidios a las personas que investigaron esto. Y es un sinfín, es un mal, es la búsqueda del mal, es entender esto, cadáveres, cadáveres, cadáveres. Encuentras un auto y no es el auto que encuentran, hay algo ahí. Y está Hans Klaus. Y Hans Klaus, ¿por qué es importante? Porque Hans Klaus quizás no sea... Porque primero parte con que son asesinos seriales. Luego una red de asesinos seriales. Luego un complot de asesinos seriales que no están relacionados. Y luego la indiferencia. Y ahí es donde está el peor. Porque te das cuenta como lector que nunca estuvieron relacionados estos tipos, estos crímenes por un sentido de planeación, sino algo más morboso todavía, un fanatismo gatillado por la brutalidad.
Entonces, claro, y la persona que gatilló estas ideas, que fue uno de los más brutales, se llamaba Hans Klaus. Y no es relevante. ¿Qué chucha tiene que ver la parte de los crímenes con todo lo que ya hemos leído? ¿Por qué? El eco reverbera, pero lo anuncia, no está relación. Y luego llegamos a la parte de Archimboldi. ¿Y quién es Benno von Archimboldi? Bueno, Benno von Archimboldi es Hans Reiter. ¿Y quién es Hans Reiter? Hans Reiter es el tío de Hans Klaus. ¿Y quién es Hans Reiter? Hans Reiter, que después se convirtió en Benno von Archimboldi como escritor, era un soldado nazi que vivió toda la guerra y la posguerra, toda la brutalidad, y una de las escenas más cercanas al matadero de Ignacio Echeverría, con la crucifixión de su coronel. Este hombre vivió el desastre de la caída de la guerra, la ida del nazismo, la llegada del mal, todo ese desgracia. Y el desarraigo. Y se volvió escritor, pero un escritor que describía su brutalidad. Y claro, cuando eres niño, tú no distingues tanto qué es bueno y lo malo, qué cosas haces y qué está bien o mal. Y un pequeño Hans Klaus podría haberse influenciado por las lecturas de su tío para quizá cometer sus actos. Y como Hans Klaus dijo alguna vez, quizás son una red de asesinos seriales. Yo sí la maté, pero yo no soy el gran asesino que dicen. Y bueno, ¿qué decir de lo que ya he dicho? Que no haya dicho la verdad. Roberto Bolaño, autor de la novela, hizo las 4 partes y logró terminarlas, pero la quinta parte de Benno von Archimboldi solo pudo entregar el primer borrador 3 días antes de su muerte, de su cáncer. Le pidió a Jorge Herralde que lo dividiera en 5 partes para que se publicara. Pero su esposa y Herralde tomaron una decisión un poco más arriesgada porque era impublicable. Yo objetivamente hablando digo que esos libros individualmente son impublicables exceptuando los crímenes. Pero juntos, son la masa amorfa que domina en esta novela. Y el mal no deja de volver, porque el mal también se hereda. Y los monstruos también nacen de otros monstruos. Y eso es algo que a veces no notamos en la sociedad. Que incluso hasta los niños más buenos en un entorno salvaje pueden transformarse en monstruos. Y como dijo Arturo Velano en su edición, en la nota de edición de Agravagrama, que iba a ser el final de la novela, diciendo, en primer lugar, Arturo Velano es el narrador de 2666, y terminando con esta línea. Y eso es todo. Eso es todo, amigos. Si tuviera aún fuerzas, me pondría a llorar. Se despide con ustedes Arturo Velano. Yo personalmente pensaría que este es el único cierre que va a haber, pero no. Al igual que 2666, donde el infierno nace de otro, creo que es necesario volver hacia estas cosas. Arturo Velano, tras su repentina muerte, quedó en esa idea de lo que nunca ocurrió. ¿Qué hubiera sido de Velano? ¿Cómo hubiera terminado la novela si Velano era el narrador al final? ¿Acaso Velano era Hans Reiter o Hans Klaus? ¿Acaso todos eran seudónimos?
¿Acaso simplemente Bolaño tenía el libro abierto y leía y estaba escribiendo este manuscrito mientras todos leíamos? ¿Y él era el narrador al final? Nunca lo sabremos. Quizá él es el heredero del mal. Quizá Arturo Delano siempre fue el villano verdadero de la historia. Su padre, León Bolaño, supo en México 2 días después de su muerte. Y él mismo lo dijo después. Esa novela mató a mi hijo. Cuando los lectores de Bolaño, en septiembre, encuentran a Archibaldi, San Reiter, que vuela a México, quizás con más tiempo y un nuevo hígado podría haber terminado. Aunque eso permite dejar el registro de los dos finales, estas dos herencias, estos dos infiernos, estos dos apocalipsis. Y después de más de 20 años, de 2666, volvemos al fin. Espero que les haya gustado la reseña. No sé si a alguien le interesará esto. Es un libro que quiero mucho. Y nada, les deseo lo mejor, un buen cierre de mes y nos vemos.